Bien. Fundamentalmente, entonces surge la estadística hace mucho tiempo con los juegos de azar y demás, porque lo que intenta la estadística en líneas generales es tratar de evaluar la probabilidad de que algo suceda o de obtener certidumbre de que algo suceda en líneas generales. Ahora, voy a compartir pantalla y voy a mostrarles efectivamente qué es lo que van a ver en estadística. Esto para mí es nuevo, el PowerPoint para mí es nuevo, así que voy a tratar de compartir pantalla. Voy a tardar un segundo en hacer esto. Ahí va, ahí creo que se ve. Hostia, no puedo ver el chat. Ah, ahí puedo ver el chat. ¿Me dicen si se ve? Por favor. Yo creo que se ve, pero por ahí le estoy pifiando. Se ve, perfecto, bueno. Ahora voy a tratar de pasar. Ahí se ve que pasó. Bueno, ¿qué temas vamos a ver en Estadística 1? Esta es la lista de temas que vamos a ver en Estadística 1. Arranca primero con teoría de la probabilidad. Esto va a ser como muy teórico, bien qué es lo que es la probabilidad, cómo se calculan las probabilidades, etcétera, etcétera. Como muy, muy, muy teórico. Después variables aleatorias, que es como las distintas, los distintos hechos de azar o aleatorios van a tener cierto comportamiento dentro. Esto probablemente sea todo muy, muy chino al principio, pero después lo van a ir entendiendo. Quédense tranquilos, tranquilas. Cómo se distribuye cada una de las cosas. Por ejemplo, yo sé que en promedio, o sea, la esperanza va a ser una especie de símil promedio y podemos ver que en un partido de fútbol, por ejemplo, se meten, no sé, 2 goles por partido. Algo por el estilo, puede ser. Y eso va a tener distintas características, va a tener cierta variabilidad, va a ser, por ejemplo, es independiente o no del club que sea, o es independiente o no del clima, por ejemplo. Eso lo vamos a ir viendo, porque son todas variables aleatorias que vamos a ir evaluando. También vamos a dividirlas en variables aleatorias discretas o continuas. Por ejemplo, los goles de un partido de fútbol es una variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque no puede dar 2,3 goles, es imposible. Entonces vamos a ir agrupando de estas distintas formas, caracterizando cada una de los hechos azarosos del mundo. Cualquier pregunta, frénenme, O sea, esto igual es un paneo general de los temas. No los van a entender, no tienen por qué entenderlos al principio. Después, distribuciones básicas de probabilidad. Eso es que las distintas variables aleatorias van a tener un comportamiento, o sea, van a organizar sus probabilidades de una determinada forma. Luego, análisis de datos, que es como, bueno, la estadística también, ustedes saben que el INDEC, por ejemplo, lo que hace es recopilar datos y ordenarlos y presentarlos de alguna manera. Bueno, esto es eso, tipo recolectar datos y ordenarlos y graficarlos en distintos, por ahí, histogramas o en cuadros, como organizarlos en muy líneas generales. Esto va a ser como muy, muy pavo. Pero bueno, hace la materia también. Luego, intervalos de confianza, que es difícil. Acá vienen los temas como más difíciles y más abstractos, por ahí si nadie tuvo un acercamiento a la estadística. Son intervalos de confianza, que es ver con qué probabilidad yo puedo asegurar que algo esté entre dos valores. No importa, esto es como muy avanzado, ya creo que es incluso segundo parcial. Después test de hipótesis, que uno lo que hace es tratar de chequear que algo sea efectivamente en la realidad. Tipo, por ejemplo, yo creo que en promedio los partidos de Boca se meten 3 goles. Bueno, yo voy a testear eso de un determinado método, por ejemplo. Después regresión lineal simple, que es lo que uno trata de estimar. O sea, dice, bueno, en función de los datos del pasado, yo creo que, por ejemplo, dice, bueno, entre 1980 y 2020, yo tengo una determinada cantidad de datos de PBI, por ejemplo, de salarios. Y después yo quiero ver cuánto va en el 2021. Uno puede hacer una regresión para tratar de predecir cuánto daría en el 2021 si se replica la tendencia previa, digamos. Después series cronológicas, y que eso la verdad que no se llega a dar, creo. O sea, es como un tema que está, pero que no se llega a dar. Y después números índice de precios y de cantidades, que esos son índices de Pash, de las pairs y demás. Y los van a ir viendo, pero nada, son como temas tranqui. Bueno, esto es un paneo muy, muy general, muy, muy general.
es normal que la mitad de las cosas no las sepan ni leer, porque nada, son como temas muy ajenos. Pero bueno, vamos a tratar de ir haciendo una especie de introducción tranquila. ¿Qué es la estadística? En líneas generales, así como una definición medio de manualcito. La estadística, dice acá, que es la ciencia que se ocupa de recoger datos numéricos, ordenarlos, procesarlos, analizarlos, y a partir de ellos realizar inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Yo no veo si dice, sí, en el cálculo de probabilidades. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué hace el INDEC en Argentina? Hace relevamientos de distintas variables que creen que son de interés, por ejemplo, salarios, por ejemplo, no sé, tasa de ocupación, cosas por el estilo, va haciendo un relevamiento y en función de eso dice, bueno, esta es el salario medio del país, por ejemplo. Esta es la cantidad de ocupados que hay en el país, por ejemplo. Y eso sirve, por ejemplo, para la toma de decisión de algún gobierno o sirve para estimar distintas cosas. Son datos que sirven y que hacen a la vida cotidiana de un economista seguro. Bien. Ahora yo digo, dice, sirve para realizar inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es el proceso por el cual se llegan conclusiones a partir de premisas. ¿No? Esto por ahí suena medio a metodología de las ciencias sociales, pero uno no podría, por ejemplo, esto creo que está en la siguiente diapositiva. Bueno. Antes de ver lo que es una inferencia, hay que definir qué es población y qué es muestra. Por ejemplo, una población puede ser la población argentina, en general. O sea, todos los habitantes que están en Argentina. Es un conjunto de cosas, personas o resultados que tienen alguna característica en común. En el caso de población argentina, la característica en común que tenemos es tener la nacionalidad argentina y tal vez residir en Argentina, podría ser. Hay que ver bien ahí esa sutileza. O puede ser, mi población puede ser las personas ocupadas, o puede ser el primer decil de la población, es decir, el 10% menos rico del país. Uno define a la población como un determinado conjunto de cosas o de personas con un determinado rasgo en común. Bueno, y después, cuando uno quiere hacer una muestra, uno claramente no puede entrevistar a todas las personas que están en Argentina para sacar el salario medio porque, es imposible, digamos, es imposible. Entonces lo que uno tiene que hacer es una muestra, que es un subconjunto representativo de una determinada población. Entonces yo digo, bueno, Argentina tiene determinadas características medias. Por ejemplo, tiene, no sé, el mercado laboral argentino tiene, no sé, 30% de personas entre 25 y 30 años. Estoy tirando cualquier cosa, o sea, la verdad, probablemente no sea así. Entonces, uno tiene que hacer una muestra y entrevistar a una determinada cantidad de gente. No puede entrevistar a 10 personas, pero pone entrevista a 50.000 personas, que eso es para un valor un poco más cercano a las 45 millones que somos en Argentina en definitiva. Las entrevista, saca un determinado valor, por ejemplo, de salario medio, de horas que trabaja, o de lo que sea, las características de esas personas, y las extrapola al resto de la población. ¿Por qué? Porque uno no puede entrevistar a todas las personas, entonces necesita hacer eso. Necesita obtener una muestra e inferir que eso se mantiene para el resto de la población. Entonces ahora con este grafiquito, yo puse población, este es el círculo grande, y el círculo negro es la muestra. Uno extrae la muestra y en base a esa muestra decide sobre el total de la población. Dice, si quisiéramos investigar la evolución de los salarios en Argentina, deberíamos entrevistar a todas y cada una de las personas que perciban algún ingreso en nuestro país mes a mes o trimestre a trimestre. Esto es imposible operativamente y por lo tanto se toma una muestra representativa que nos pueda brindar esa información. Entonces lo que uno hace es, agarra la muestra y dice, bueno, el salario medio que me dio esa muestra, digo, esto vale para la población entera, porque claramente no puedo entrevistar a todo el mundo. Bien. Ahora dice, a partir de la muestra que se hace de la población, podemos hacer inferencias sobre la misma. Un ejemplo de esto es la encuesta permanente de hogares. No sé si alguna persona está familiarizada con la encuesta permanente de hogares, que eso se hace en el contexto del INDEC, se hace dentro del INDEC, donde se encuesta una determinada cantidad de gente del país y se extrapolan los datos a toda la población. Entonces yo, por ejemplo, la EPH entrevista a 50.000 personas por mes y en base a los datos esos dicen esto vale para toda la población. Esto se hace en estadística, pues
claramente imposible entrevistar a todo el mundo. Suena un poco chanta, pero es medio como la forma que se hace, así que no está mal. Bien, esto es como estadística en general, bien general, muy básico. Y después tenemos probabilidades. El cálculo de probabilidades es como una especie de rama dentro de la estadística, no es solo la estadística esto, pero por ahí es la más intuitiva, creo yo, y por ahí lo van a asimilar más rápido. De hecho, esta es la primera parte de la materia. Yo sigo admitiendo gente. Bien. Dice, es una rama de estadística que estudia el grado de certidumbre de que un hecho pueda ocurrir. Acá yo pongo el ejemplo de un dado de 6 caras que uno lo tira y dice, bueno, tengo un sexto de probabilidad de que salga cada una de las caras, ¿no? O sea, como tiene 6 caras, siempre cada cara es equiprobable de salir. No puede salir más veces el 6 o más veces el 2, a menos que esté cargado. Entonces, uno podría organizar esa información en la siguiente tabla, ¿no? Yo tengo un 16,67% de que salga el 1, lo mismo para que salga el 2, lo mismo para que salga el 3, lo mismo para que salga el 4, lo mismo para que salga el 5 y lo mismo para que salga el 6. No es que de repente sale más veces el 1, porque esto es imposible. Entonces, yo por ahí, si tiro el dado 5 veces, por ahí me sale 3 veces el 1 y 2 veces el 2. ¿No? Eso podría pasar. Pero si yo agarro y tiro el dado 1.000.000 de veces, lo esperable es que se mantengan estas probabilidades. Que salgan más o menos la misma cantidad de veces el 1, que el 2, que el 3, que el 4, que el 5 y que el 6. No es que de repente va a salir más el 5 por alguna razón azarosa. Entonces, la probabilidad puntual, o sea, la probabilidad de que suceda el hecho XY, es 16,67%. Ahora, yo podría también pensar cuál es la probabilidad de que salga, por ejemplo, un valor. ¿Cuál es la probabilidad que salga 1 o menos? Y esto vendría a ser la misma probabilidad, ¿no? O sea, 16,67%. Pero, por ejemplo, si yo dijera que salga el valor 6 o menos, por ejemplo, yo sabría que la probabilidad es de 100%, porque el dado tiene las 6 caras y cada cara es un número del 1 al 6. Entonces, claramente, va a salir un número que sea 6 o menos, sí o sí. Entonces, eso no es un hecho azaroso, no tiene azar ese suceso, sino que es un hecho certero, porque siempre va a ser 6 o menos. Si saliera 3 o menos, tiene el 50% de probabilidad, porque claramente es la mitad. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los hechos posibles y la mitad de los hechos son menores a 3 o 3. Si yo quisiera decir, bueno, la probabilidad de que salga, ¿cómo se dice? Un valor par, también vendría a ser 50%. Si es un valor impar, también vendría a ser 50%. Bueno, más o menos este es un paneo general, muy general de la materia. La verdad que no es muy larga, la idea no era hacerlo muy largo, pero también la idea era darle como lineamientos generales de la materia. Acá voy a volver un poco al principio, donde está el programita, porque es como una materia considerada como de las difíciles. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Viste que vos recién pusiste el cuadrito de probabilidad acumulada. No me quedó claro, ¿es la probabilidad de que yo tire los dados salgan esos porcentajes o es una vez que ya tiré el dado y ya salieron esos porcentajes? Eso es lo que no entendí. No, o sea, la probabilidad acumulada lo que se encarga es de ver, por ejemplo, en el caso del 6, dice 100%. La idea es decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salga el valor 6 o menos? ¿No? O sea, no es que yo voy tirando y me voy fijando y voy anotando. Pero si yo agarro y tiro 1000 veces, por ejemplo, la probabilidad de que salga 6 o menos es de 100%. Siempre.
¿Por qué? Porque el dado llega hasta 6 y va del 1 al 6, entonces siempre va a ser un número igual a 6 o menor. Ahora, si yo, por ejemplo, tirase 1000 veces y quisiera ver, o 1.000.000 de veces y quisiera ver cuántas veces sale 4 o menos, la probabilidad es de 66,67%. ¿Por qué? Porque yo voy sumando las probabilidades acá puntuales. Si yo digo, bueno, quiero que salga el 1 o el 2, por ejemplo. La probabilidad de que salga el 1 o el 2 es 33,33%. ¿Por qué? Porque yo sumaría la probabilidad puntual del 1 más la probabilidad puntual de 2, ¿no? Y si yo quisiera, por ejemplo, que salga 1, 2 o 3, lo importante de acá es el O, es 50%. ¿Por qué? Porque sumo 1, la probabilidad puntual de 1, la probabilidad puntual de 2 y la probabilidad puntual de 3. A mí no me importa cuál de esos 3 salió, sino que me importa que salga alguno de esos 3. Es como yo lo tiro una vez y veo que salió. Si salió 1, 2 o 3, la probabilidad de que pase eso, mejor dicho, es 50%. ¿Me explico? ¿Respondí la pregunta o por ahí la... Perfecto. Sí, sí, Perfecto, ahora lo entendí. Perfecto. perfecto. Eh, Gracias. no, por favor. Esto es como, nada, insisto, esto es como muy paneos generales, probablemente que se vayan con más dudas que certezas de esto. Por favor, pregúntenme, me encantan las preguntas porque ayudan también a repensarlo y por ahí a ordenarme a mí también. Nada, yo también soy un alumno como ustedes, no es que hice clases de didáctica y pedagogía, así que por ahí hay cosas que no explico tan bien. Pero bueno, la idea general de esto no es dar contenido, porque naturalmente ustedes no tuvieron ninguna clase y por ahí se encuentran un poco, es como para orientar un poco, fundamentalmente eso. Eh, y nada, decirles la verdad que la manera para mí de estudiar la materia es muy de seguirla todas las clases, clase a clase, y ir haciendo las guías. Porque hay temas que son como por ahí muy prácticos, como intervalo de confianza, test de hipótesis, regresión lineal, que si uno no va haciendo esos ejercicios se le complica mucho. Y algo que es muy importante es darle bolilla a las primeras 3, diría. Este análisis de datos no es tan relevante, pero las primeras, diría la 2 y la 3 son las más claves de toda la materia. ¿Por qué? Porque después los conceptos de variedad aleatoria discreta, variedad aleatoria continua, esperanza, varianza, independencia, y las distribuciones de cada una de esas variedades aleatorias van a aparecer en, en los temas 5, 6 y 7. Entonces, si uno no los tiene bien afianzados, va a ser como difícil que uno los pueda desarrollar bien y aprobarlos. Pero bueno, nada, la idea era como hacer un paneo general. La verdad que esto está pensado para ser cortito. Pero bueno, es como una materia a tenerle buen respeto y tenerle buena estima. Nada, la idea, la verdad que es que el espacio sea de ustedes, que ustedes traigan lo que ustedes tienen ganas de ver, qué es lo que tienen ganas de reforzar, qué es lo que tienen ganas de hacer. Yo voy a estar todos los sábados a las 13 horas. Si alguien dice, che, la verdad que a mí me conviene otro horario, o dice, tal vez es mejor hacer un poco más tarde, un poco más temprano, yo me adapto, no tengo ningún problema. La idea es que también que no se superponga con otras clases de codo a codo, también es eso, por eso lo pusimos en este horario. Y nada, cualquier duda, no duden en hablarme. Yo durante la semana trabajo, así que parece que me complica resolver dudas durante el día, pero siempre trato de resolverlo lo más rápido que pueda. Así que nada, un poco esa es la idea. Si tienen alguna consulta, díganme. Si no, Sí, Bueno, consulta. No, la chica. bueno, no, iba a preguntar sobre si yo, por ejemplo, estoy haciendo ejercicios y quería mandarte alguna duda, ¿te tengo que mandar al WhatsApp o preferís que acumulemos todas las dudas juntas y te las pasemos el mismo sábado a las 13? eso como ustedes quieran. La verdad que la idea es que el grupo de WhatsApp sea activo. O sea, ¿qué quiero recibir con esto? Que si una persona tiene una duda, mejor que la tire al grupito y por ahí respondo yo, responde cualquier compañero o compañera y nos vamos resolviendo la duda entre nosotros. Esa es la idea. Ahora, por ahí dicen, bueno, che, hay un ejercicio que no entendí nada. O sea, no entendí nada y mejor me la guardo para el sábado y la planteo. La verdad que las dos opciones están disponibles. A mí no me molesta ninguna de las dos. De hecho, me encanta que tienen dudas porque siempre se aprende de cada una de las dudas. Así que la verdad que eso es lo que ustedes sientan más cómodo.
Bueno, te hago una consulta. Según la lista esa que habías puesto de temas, o sea, el principio de la materia sería más teórico que práctico. El principio, podría Más o decirse menos. así. O sea, como que tiene su parte teórica fuerte, por ahí un par de teoremas o cosas por el estilo, pero también uno va haciendo, va incorporando propiedades de las probabilidades. O sea, uno va a ver la probabilidad de que algo suceda, por ejemplo, un ejemplo rápido, que algo suceda si pasó otra cosa antes. Por ejemplo, que, no sé, que, que choque un auto si, es un ejemplo horrible, que choque un auto si llovió, o que choque un auto si no llovió, por ejemplo. Supone que la probabilidad aumentaría de que choque el auto si llovió antes. Entonces uno va viendo, eso que se llama probabilidad condicional, lo va viendo, pero... Y eso es un ejercicio práctico, es como con números, digamos. Eh, pero nada, es como, uno va a tener que usar la calculadora toda la materia, si esa era la pregunta más o menos. No, sí, más que todo te preguntaba, ¿sabes por qué? Porque yo realmente, personalmente, no sé si me van a asignar esta materia, porque soy ingresante y he escuchado que van a tardar en asignar las materias, entonces capaz uno se suma tarde a los cursos y quería saber cómo se suele empezar la materia las primeras, no sé, 2 semanas, y es muy teórico, muy práctico, si es muy de golpe, si hacen un repaso, no sé si entendés mi punto. Sí, no, la verdad que no. Al principio es teórico, es bastante teórico. Por ahí hay como, o sea, se introduce un concepto básico de probabilidad, que es lo que dije recién de un dado. O sea, se sabe que la probabilidad es de un sexto de que salga una cara, por ejemplo. Eh, por ahí eso es muy al principio, es como la idea de la materia es que siempre se arranque como tranqui, o lo recomendable es que se arranque como tranqui, porque nada, nadie tiene una base de estadística, y aparte más en este contexto está como todo muy en esa clave. No creo que se arranque muy intensamente, la verdad. Por ahí después uno, cuando ya acumula un poco de conocimiento sobre las distintas variables aleatorias y demás, ahí se aprieta un poco el acelerador ya en los temas del segundo parcial, pero creo que al principio es como tranquilo. Aparte la idea un poco es también, si no hay dudas los sábados, es hacer una clase teórica, entonces para él, si no los incorporan a un curso rápido, pueden seguir las clases de esa forma. Eh, Y con la bibliografía, más o menos, ¿cómo se suelen arreglar los cursos? ah, Más o menos. Yo tuve de profesor a Gral, no sé si alguien lo tiene a Gral, si lo tiene joya, porque voy a seguir fundamentalmente lo que él me enseñó. A mí no me dio mucha bibliografía, me dio como una guía medio hecha por su curso y listo. Pero tengo entendido que un buen libro, tengo entendido, lo he leído y es un buen libro, yo lo usé para Estadística 2, pero tiene cosas de Estadística 1 tranquilamente, es el Canaos. Lo escribo ahí. No sé el nombre, pero sale, es como el libro de estadística. Pero creo que Graal tenía una página, o sea, un sitio web donde por ahí está la bibliografía. Incluso se la puedo pedir a uno de los chicos de Cuatro y Pasado, de Coda de Cuatro y Pasado. Y lo cuelo. Buenísimo, buenísimo. Pero más que todo te digo porque yo soy nuevo en el segundo tramo. Te digo, en la página de mi account suelen subir la bibliografía, qué bibliografía se va a usar y eso, ¿no? Se ¿O cómo supone que es el sí. tema? O sea, se supone que la plataforma sea fundamentalmente el campus, sí, sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, las materias que me anoté no me lo dijo mi profesor porque todavía no tuve clase, pero tengo un compañero que conoce al profesor y le dijo, sí, lo voy a colgar todo al campus. O sea, eso tranqui, que todo el mundo es ingresante y están todos como medio en esa. Así que nada, yo no me preocuparía por eso. Yo tengo al profesor Ropner, no sé si lo conoces, nos dio una guía ya, reordenado parece. Ya Bien, nos mandó la guía, no sé si tenés idea de cómo da él, cómo es, la qué verdad temas que da. no tengo idea de cómo da él, pero si ya les di una guía, parece un tipo ordenado, digamos. Y eso es positivísimo en este contexto.
Buenísimo, buenísimo para yo ya empezar a preguntarte de esa Sí, guía. Si sí. empiezo a resolver, ya te empiezo a mandar ejercicios. Sí, sí, obvio, pregúntenme. Yo la verdad que respondo dudas cuando puedo. O sea, insisto, yo trabajo 8 horas a la semana. Mejor dicho, no, 8 horas por día toda la semana. Entonces, nada, a veces se me complica con el trabajo de contestar. Pero nada, si ustedes, por ejemplo, son alumnos como somos todos, estudiantes como somos todos, si ven que una persona tiene una pregunta y ustedes saben más o menos la respuesta o tratan de orientarla, joya, porque la idea es que nos buscamos entre todos y Claro, el espacio es a ustedes. buenísimo. Y vos, como me dijiste que trabajás, ¿qué horario preferirías que te mandemos a vos para que te estén llegando los mensajes mientras estás trabajando? Más o Mándenos menos para cuando. saber. No, manden cuando tengan la duda y yo la respondo. Probablemente 6, 7 de la tarde será como cuando responda. Esa será como. Ah, O bueno, los fines de dale, semana. dale, dale, listo, listo, bárbaro. Pero bueno, nada. Si nadie tiene ninguna duda más, esto era como muy introductorio del espacio y que sepan un poco de qué es la estadística, pero nada, mucho Dale, más. buenísimo, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Yo lo hago con gusto. Eh, Así que nada, si no hay alguna duda más, son libres de disfrutar el sábado.